Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal, Sembrando la Palabra. Dios te bendiga grandemente en este precioso día. Le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de poder reunirnos una vez más y poder continuar en este fascinante estudio de la Palabra, en esta reflexión que tenemos de la Palabra de nuestro Dios, esta bendita Palabra que el Señor nos da para que podamos seguir siendo instruidos, preparados, capacitados, para que conozcamos los planes, los propósitos de Dios, para que podamos conocer cómo Dios desea y anhela que usted y yo podamos vivir una vida agradable delante de sus ojos. Yo le doy gracias también a nuestro Dios por su vida, mi amado, porque si usted está viendo este mensaje, Dios lo ha guardado, Dios lo ha cuidado. Y hoy vamos a reflexionar en una porción de la palabra que está en el Evangelio de Mateo. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, honrando al Hijo, y pidiéndole a nuestro amado y querido Espíritu Santo nos dé el discernimiento para poder comprender su verdad, su palabra. Ahora yo le invito a que usted abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, y vamos a ubicarnos en el capítulo número 15, dando lectura a los versículos del 8 y 9. Dice la palabra del Señor así: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aleluya. Que nuestro Padre Celestial añada bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, este día continuamos estudiando los enemigos de la iglesia. Y hoy estudiaremos un enemigo que lastimosamente está presente en muchas iglesias cristianas en la actualidad. Y este enemigo está afectando, mis amados, para la salvación de los inconversos como para el crecimiento espiritual de los creyentes. Antes de comenzar entonces a estudiar lo que significa el legalismo y la hipocresía en la iglesia, tenemos que conocer y comprender qué no es legalismo. Entonces vamos a entender qué no es legalismo. Como primer punto, no es legalismo procurar vivir una vida de santidad, es decir, apartada para Dios. Dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 2 y 3, dice: Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aleluya. Mis amados, muchas veces llamamos legalistas a personas que tienen en su corazón ese sincero deseo de agradar a Dios con sus vidas, apartándose de aquellas cosas que contaminan su vida espiritual. Y el problema muchas veces no es su santurronería, como muchas veces les decimos, sino nuestra propia vida llena de mundanalidad. Como segundo punto, mis amados, no es legalista el confrontar a las personas por su pecado, motivándolas a tener una verdadera conversión en sus vidas para beneficio de ellos y de la iglesia. Mira lo que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 17. Dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mis amados, a ninguno de nosotros nos gusta ser reprendidos ni corregidos, pero tenemos que comprender que es necesario y beneficioso para nuestra vida. Y no, esto no significa ser legalista, como generalmente lo llamaríamos nosotros, si somos exhortados o corregidos. Pero la palabra de Dios es clara. La disciplina no es agradable,
pero sí es necesaria y beneficiosa. Entonces, mis amados, ya reflexionamos sobre lo que no es ser legalista. Ahora entonces comprendamos qué es legalismo. Tenemos, mis amados, que saber primeramente que el término legalismo o legalista no aparece en la Biblia, sino que es un término que se usa para designar, como lo decía el versículo con el cual comenzamos este día, a aquellas iglesias que enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Es decir, que enseñan un sistema de reglas humanas para alcanzar la salvación y el crecimiento espiritual. Veamos en la palabra de Dios cuáles son los peligros de vivir un cristianismo legalista y lleno de hipocresía. Como primer punto, mis amados, es un peligro que el legalista deje de lado la justicia de Dios por medio de Jesucristo para establecer su propia justicia por medio de leyes y reglamentos humanos. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 10, versículos de 2 al 4 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Aleluya. Mis amados, no podemos negar que muchas de las personas legalistas tienen un sincero celo de Dios, pero no conforme a lo establecido por el Señor en su palabra. La palabra de Dios, mis amados, nos enseña que el hombre es justificado únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús. El legalista, mis amados, enseña que para ser justificado, es decir, para recibir la salvación, es necesario recibir a Cristo como Salvador y, le añaden esta y, también cumplir con sus propias reglas o preceptos establecidos por ellos mismos. Es decir, mis amados, que el legalismo expresa lo siguiente: para ser justificado, para ser salvado, tiene que recibir a Jesús y también hacer esto o aquello, o dejar de hacer esto o aquello. Es decir, fe más obras, lo cual es contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9: porque por gracias sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya, gloria al Señor. Como segundo, mis amados, es un peligro que el legalismo se enfoca solamente en cuidar el exterior, en las apariencias, y no en la verdadera conversión de las personas. Mis amados, la mayoría de todos los reglamentos y leyes de los legalistas están enfocados o enfocadas en dar una apariencia de piedad, una apariencia de espiritualidad. Pero tenemos que comprender, mis amados, que Dios no quiere apariencia, sino una verdadera conversión de nuestra vida por medio de su poder para santificarnos, no de las leyes humanas. Amén. Dice en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mis amados, los legalistas tratan de transformar la vida de las personas por medio de reglamentos y normas, pero todo eso solamente puede transformar el exterior de las personas, pues no son los hombres ni sus reglas los que transforman,
ni nuestras propias leyes o reglamentos, sino nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, cada uno de nosotros debemos de comprender que para ser un cristiano espiritual no solo se trata de alejarse de los vicios, del cine o de la televisión, del fútbol, del maquillaje, de los aretes y de pantalones en el caso de las mujeres, sino más bien acercarnos a Dios. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aleluya. Como tercer punto, es un peligro que el legalismo deja de lado el amor y la misericordia. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 9 versículos del 10 hasta el 13: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Aleluya, gloria a Dios. Mis amados, lastimosamente un cristiano legalista se convierte en juez de las personas y no en prójimo de las personas. La mayoría de los cristianos legalistas tienen su corazón lleno de soberbia por los sacrificios que hacen y por los preceptos que cumplen, y menosprecian a las demás personas y se alejan a sí mismo. Una persona legalista, mis amados, juzga a los demás, pero no ve su propia vida, que muchas veces hace cosas peores que personas que están señalando y juzgando. Pero tenemos, mis amados, que comprender que el Señor no nos ha enviado a juzgar, sino a amar a nuestro prójimo. Y como cuarto, mis amados, es un peligro el legalismo porque nos aleja de Cristo. En el Evangelio de Mateo capítulo 23 versículo 13 dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mis amados, ¿cuántas personas que llegaron buscando de Cristo a una iglesia legalista, se fueron sin experimentar su amor y su misericordia y la salvación de Dios, porque se les cerraron las puertas, tal vez por su forma de vestir, por su apariencia externa, por los requisitos que tenían que cumplir, etc. Lastimosamente, mis amados, los legalistas han olvidado o no comprenden que la ley debe ser nuestro ayo para llevarnos a Cristo, no para alejarnos de Él. La ley, mis amados, nos demuestra que somos pecadores para llevarnos a recibir el amor y el perdón de Cristo en nuestra vida, no para mostrarnos que somos pecadores y que no merecemos acercarnos a Él. Tenemos que recordar las palabras del Señor Jesús cuando Él decía: venid a mí todos. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Mis amados, hemos podido ver por medio de este estudio acerca del legalismo y de la hipocresía que muchas veces se da dentro de las iglesias. Y este estudio nos enseña, mis amados, que primeramente todos hemos pecado,
que todos hemos vivido de una manera desordenada, que todos hemos vivido conforme a nuestro propio criterio, y que por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, su misericordia y ese infinito amor que nos tiene, hemos llegado a Él. Él, mis amados, no nos ha rechazado por nuestros errores. Él no nos ha rechazado por el estilo de vida que veníamos llevando, ¿verdad? Una vida en desorden. Veníamos haciendo las cosas como nos parecía. Nos vestíamos como nos parecía. Nuestra apariencia era conforme a nuestro propio deseo, nuestra propia voluntad, sin importar qué digan los demás, ¿verdad? Porque al final decíamos, es mi vida, yo sé cómo ando, yo sé cómo actúo, yo sé cómo me visto, yo sé cómo hago las cosas. Mis amados, pero Dios, cuando nos da esa oportunidad de la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, no nos desecha por nuestra forma de vestir, por nuestra apariencia, por nuestro aspecto, porque tal vez de pronto tenemos nuestro cabello como el arco iris, con muchos colores, o porque tal vez en el caso de las mujeres, o porque tal vez visten pantalón, o en el caso de los hombres, que muchas veces visten prendas demasiado descotadas, demasiado ajustadas a su cuerpo, o porque tal vez usan maquillaje, o porque tal vez de pronto en tus orejas utilizas una cantidad de aretes más allá de lo normal. El Señor no nos desecha por nuestro exterior, por nuestra apariencia. Porque, mis amados, Dios, a más de ver nuestro exterior, Él ve también nuestro interior. Él ve principalmente nuestro corazón. Y eso era una de las cosas que tenían estos fariseos, estos publicanos, estos sacerdotes, que ellos criticaban a los demás porque tal vez no vestían con ropas que le cubrían todo su cuerpo o la totalidad de su cuerpo, porque tal vez las personas no actuaban como ellos actuaban, o porque las personas de pronto no comían lo que ellos comían, ¿verdad? O porque las personas no se reunían de la manera en que ellos lo hacían. Y esta gente criticaba. Y eso fue lo que pasó cuando el Señor Jesús fue a un cierto lugar y dice que ese cenó con publicanos, con pecadores, con cobradores de impuestos. Y estos publicanos y estos fariseos le dicen a sus discípulos, pero ¿cómo puede ser posible que tu maestro pueda reunirse y pueda comer con pecadores? Pero el Señor Jesús, Él todo lo sabía. Y al escuchar esto les dice, verán, yo no he venido por los sanos. Esto quiere decir, yo no he venido por los santos, entre comillas. Yo he venido por los enfermos. En este caso, por los pecadores. Él había venido a llamar al arrepentimiento a todos, indistintamente de su credo religioso, indistintamente de su manera de vivir, de su manera de vestir, de su manera de actuar, de hablar, indistintamente de su aspecto. Él vino por todos, porque todos somos pecadores, porque todos necesitamos de ese amor y de esa misericordia de nuestro Señor Jesús. Todos necesitamos de ese perdón y de la salvación. Nuestro Dios no quiere que nadie se pierda, que todos lleguemos al arrepentimiento. Pero cuando llegamos al arrepentimiento con un corazón sincero, a recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, a ser hijos de Dios, eso no nos da derecho para ser jueces y andar señalando a los demás, porque tal vez no se viste como nosotros nos vestimos,
porque tal vez su aspecto, su apariencia es totalmente diferente a la nuestra. No somos quien para juzgar. El Señor nos ha llamado a amar a nuestro prójimo. De que podamos recordar de dónde nos sacó el Señor, cómo éramos, cómo estábamos cuando Él nos llamó a su presencia, cuando nos llamó a la salvación. No somos quien para juzgar a nadie. No somos quien para impedirle a nadie entrar en la congregación, porque tal vez no viste ropa adecuada, porque tal vez viste ropa, digamos así, ropa dañada, o porque tal vez huele mal, o porque tal vez está sucio, o porque ha exagerado en su maquillaje, o porque está usando una ropa que no es la adecuada. Nada de eso debemos utilizar para que sea un impedimento, para que aquel que llega a la congregación buscando salir del pecado para entrar en esa vida maravillosa que nos da el Señor, no podemos impedirle. Más bien debemos de animarlos, debemos de ayudarlos, debemos de acompañarlos para que sepan que la iglesia de Jesucristo está compuesta no de santurrones, sino que está compuesta de gente rota, de gente herida, de gente lastimada, de gente ofendida, de gente que llega con el corazón dañado. Llegamos a la congregación buscando esa restauración, buscando esa sanidad divina, buscando esa santidad por medio de Jesucristo, buscando su perdón y la salvación. Y es ahí donde nuestro amado y querido Espíritu Santo nos va a ayudar, porque es Él el que nos va a ayudar, mis amados, a que nuestra vida comience a ser transformada y cambiada. Es Él el que nos va a ayudar a cambiar las cosas en nuestra vida que no han estado bien. No van a ser leyes, no van a ser normas, no van a ser estatutos que el hombre ponga para que la persona cambie. No, nada de eso. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, cuando ahora viene a habitar en nosotros, el que comienza a trabajar en nuestra vida, en nuestro interior. Y es Él el que comienza a poner en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad, de ir cambiando, de ir dejando las cosas que no le agradan a Dios, de ir cambiando nuestra manera de vestir, de ir cambiando nuestra manera, nuestra apariencia, nuestro aspecto. Tal vez si éramos de los que nos gustaba, en el caso de los varones, que nos gustaba tal vez el cabello largo, o andar con los cabellos de punta, o andar rapado de un lado, es el Espíritu Santo el que va a comenzar a redarguirnos y a enseñarnos que esas cosas a Dios no le agradan. Y eso, mis amados, no va a ser nada forzado. El hombre no lo va a tener que forzar. Es el Espíritu Santo el que trae convencimiento a nuestra vida. Es el Espíritu Santo que le va a traer ese convencimiento a las mujeres, que tal vez tuvo siempre el gusto de vestir tal vez pantalones muy ajustados o pantalones muy cortos, blusas muy cortas, donde mostraban gran parte de su cuerpo. Será el Espíritu Santo de Dios el que traerá esa convicción a su cuerpo, a su vida, de que su cuerpo es templo de Dios. Y que como el templo de Dios hay que saber cuidarlo. Que el templo de Dios hay que saber llevarlo y tenerlo con decoro. Es el Espíritu Santo de Dios el que va a hacer esa obra en nuestra vida. No van a ser normas ni leyes, ni estatutos de hombre, sino el poder y el amor. El poder y el amor del Espíritu de Dios en nosotros. Mis amados, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo le animo a que usted se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, que usted le dé like y que usted active la campana para que reciba la notificación de los siguientes mensajes que vamos a seguir compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Mis amados, que usted comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe. Ahora yo le pido que usted me permita orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, Rey del Universo, yo le doy gracias, Dios mío, por darme la oportunidad
de haber compartido lo que usted ha puesto en mi corazón. Señor, he dado de gracia lo que de gracia he recibido. Padre, le pido en el nombre de Jesús, Señor, que sea usted ayudándonos a comprender este mensaje, esta enseñanza, esta instrucción. Señor, de saber que no necesitamos vivir una vida de hipocresías, una vida de apariencia, que tal vez nuestro exterior de esa apariencia de que somos personas bondadosas, de que tal vez somos personas que hemos sido tocados por Dios, también por nuestra manera de vestir, por nuestro aspecto externo. Señor, porque de nada servirá que nuestro exterior muestre una cosa y nuestro interior, nuestro corazón, esté lleno de podredumbre, esté lleno de envidia, de odio, de rencor. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a que podamos entender que no somos jueces para juzgar a los demás. Usted nos ha enviado a amar a nuestro prójimo. Usted nos ha enviado, Señor, a ser canal de bendición para los demás. Señor, y así como un día usted nos llamó para ser salvos y ha trabajado en nuestra vida, transformándola y cambiándola, que asimismo nosotros podamos ser canal de bendición para aquel que no te conoce y podamos ayudarlos por medio de tu palabra, Señor, guiándolos, enseñándole que hay muchas cosas que tenemos que cambiar en nosotros que no te agradan. Señor, gracias por esta palabra. Le pido en el nombre de Jesús que esta palabra no vuelva a usted vacía, sino que cumple ese propósito por el cual usted lo ha enviado a nuestras vidas y sea prosperada en todo. Señor, que usted bendiga a cada familia, a cada persona que se ha dado cita para ver este mensaje. Señor, que usted los bendiga, los guarde, los cuide, los fortalezca, que usted provee y sustente para sus necesidades, mi Dios. Padre, que usted renueve las fuerzas a aquel que se encuentra debilitado, que usted levante al caído, que usted traiga consuelo a aquel que se encuentra afligido, Señor. Padre, gracias. Gracias, mi Dios Todopoderoso, porque es usted, Señor, quien ha tenido misericordia de nosotros y que seguirá trabajando en nuestra vida para ayudarnos a alcanzar la plenitud de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Señor, gracias porque usted guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón, si Dios le ha hablado en este día y quiere recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, yo lo animo, le invito a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he vivido en pecado, he vivido en desorden, he vivido apartado y lejos de ti. Señor, te pido perdón porque no he hecho las cosas de la manera correcta. Reconozco que usted vino a esta tierra por mí y por muchos que estamos en pecado. Usted vino a dar su vida por nosotros. Usted vino a derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Usted pagó con su sangre por nuestra redención y nuestra salvación. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Recíbeme como tu hijo, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y poderosamente. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.